Bueno, acá tenemos nuevamente un ejercicio sobre solución de triángulos rectángulos. Entonces, este ejercicio nos describe la siguiente situación. Una antena de telefonía móvil está en una llanura. Aquí vemos la antena, vemos la llanura. Medimos dentro de una llanura que está prohibido el ingreso. Aquí está con una cerca. Para hallar su altura, medimos desde un punto exterior el ángulo de elevación y se obtienen 65 grados. Inicialmente está en este punto que mide el ángulo de elevación y da 65 grados. Luego se aleja 50 metros, o sea que esta distancia D es de 50 metros y el nuevo ángulo de elevación es de 43 grados. Calcular la altura de la antena de telefonía móvil. Entonces vamos a calcular la altura de la antena. Entonces acá tenemos dos triángulos, como podemos ver, dos triángulos rectángulos. Este es el ángulo recto y el otro triángulo es más grande, que es este, que también tiene un ángulo recto acá. Listo, entonces vamos a hallar la altura y tenemos datos acá en esta parte de abajo, ¿sí? Aquí voy a llamar esta distancia X, voy a poner una X acá, X, ¿sí? Esta distancia la voy a llamar X y acá pues va a ser 50 metros. Entonces vamos a buscar una función, vamos a utilizar entonces el cateto opuesto, ya que si los ángulos están acá, este lado de acá en ambos triángulos es el cateto opuesto y este serían los catetos o el cateto adyacente. Quiere decir que vamos a utilizar una función trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente y esa función trigonométrica es tangente. Entonces, vamos a empezar con, voy a empezar con el de 65, tangente de 65, igual este ejercicio se puede empezar por cualquiera de los dos triángulos. Entonces voy a empezar por el triángulo más pequeño, o sea, este. Entonces, tangente de 65 es igual al cateto opuesto, que el cateto opuesto sería la altura de la torre. Entonces, h la vamos a denominar con h, ¿sí? Voy a escribirla por acá, h. Y sobre el cateto adyacente, que en este caso sería x. Bueno, acá yo tengo que escoger qué voy a despejar, ¿sí? Entonces, en este caso voy a despejar la x, pero alguien puede también decir que va a despejar la h. Voy a despejar la x, igual cualquiera de los dos está bien. Son procedimientos diferentes, pero el resultado debe dar lo mismo. Entonces, esta x, como la voy a despejar y aquí está dividiendo, la voy a pasar aquí a multiplicar, ¿sí? Al pasar al otro lado del igual, como explicábamos en ejercicios anteriores, pasa a hacer la operación contraria. Entonces, como está dividiendo, pasa a multiplicar a la tangente de 65 y a este lado únicamente me quedaría h. Ahora como voy a despejar la x, aquí si fuera a despejar la h, aquí ya está despejada, pero yo voy a despejar la x. Entonces, esta tangente de 65 que está multiplicando pasa a dividir a la h, o sea que quedaría x es igual a h sobre tangente de 65. Listo. Y a esto lo voy a llamar ecuación 1. Listo. Ahora me voy para el otro triángulo, el más grande. Entonces tenemos que lo mismo, tangente de 43 es igual al cateto opuesto, que el cateto opuesto es h, ¿sí? Estamos hablando de este triángulo grande. Entonces, tangente es cateto opuesto, que es h, sobre el cateto adyacente, que sería todo este, es decir, x más 50 metros, ya que d, como lo explicaba anteriormente, es de 50 metros, o sea, sobre x más 50. Como yo en la primera ecuación despejé la x, acá tengo que hacer lo mismo, despejar la x. Si hubiera escogido despejar la h, pues tendría que aquí despejar la h también. Entonces vamos a despejar la x. Como podemos ver, la x está aquí en la parte de abajo, quiere decir que todo esto que está aquí dividiendo lo tengo que pasar para el otro lado de la igualdad, por lo tanto pasaría a multiplicar, ya que aquí está dividiendo. O sea que me quedaría x más 50 o sea, todo eso multiplica, entonces por eso lo escribo entre paréntesis. Si no lo escribiera entre paréntesis, pareciera que solamente el 50 multiplicaría la tangente, pero la x también, ya que es toda esa cantidad. Entonces, x más 50 por tangente de 43
es igual a h, ¿listo? Ahora, como yo despejé la x, entonces aquí tengo que despejar la x. Entonces, este tangente lo primero que voy a quitar, aquí está multiplicando, lo voy a pasar para este lado de la igualdad. Como acá está multiplicando, al pasarla pasa a hacer la operación contraria, es decir, a dividir. Entonces, quedaría x más 50, ya no hay necesidad de escribirlo entre paréntesis porque ya no está multiplicando, h y la tangente de 43 pasaría a dividir acá, tangente de 43, listo. Finalmente, como tengo que despejar la x, es decir, dejarla sola a un lado de la igualdad, tengo que quitar este 50, que como aquí está sumando, lo voy a pasar a este lado de la igualdad, pasa a ser la operación contraria, entonces pasaría a restar. Entonces tengo que x es igual, entonces, a h sobre tangente de 43 menos 50. 50 entonces, repito que estaba aquí sumando, a este lado estaba sumando, entonces pasa a este lado a restar. Listo. Y a esto que tengo ahí lo voy a llamar ecuación 2. Entonces ya como despejé la x, ¿sí? Aquí que me dio esto y aquí despejé la x que me dio esto, significa que esta expresión es igual a esta expresión, ya que ambas son iguales a x. Entonces vamos a utilizar el método de solución de ecuaciones por igualación. Entonces vamos a escribir que igualamos 1, o sea, la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, en ese orden de ideas, 1, entonces sin la x sería esto, h sobre tangente de 45. Entonces, h sobre tangente de 65 es igual a lo otro que es x, es decir, a toda esta expresión, h sobre tangente de 43 menos 50. A h sobre tangente de 43 menos 50. Listo. Como el ejercicio me pide ya la altura, entonces de esta de igualdad tengo que despejar la altura. Entonces, para despejar la altura, lo primero que voy a hacer es que las h's me queden a un solo lado del igual, ¿sí? Aquí podría, entonces, en ese orden de ideas, este h sobre tangente de 43, pasarlo aquí, que aquí está positivo, pasarlo aquí a restar, o este de acá, traerlo para acá también a restar. Si yo paso este aquí a restar, aquí me quedaría menos 50. Entonces, para que el 50 no quede negativo, lo que voy a hacer es que este valor de aquí lo voy a pasar para acá. O bueno, es más fácil y menos confuso pasar tangente de 65 menos h sobre tangente de 43 igual a menos 50. Entonces, ¿qué hice ahí? Este h sobre tangente de 43, que aquí siempre hay que ver el signo que tiene antes, aquí cuando no tiene signo es positivo, o sea que estaría sumando, este 50 sí está restando, pasa aquí a restar, ¿sí? Porque aquí está sumando, entonces quedaría h este, y aquí coloco menos h sobre tangente de 43. Al pasar este hacia este lado, a este lado me queda solamente menos 50, por eso está acá. Acá entonces tenemos dos términos que ambos tienen algo en común, que es la h. Entonces aquí sacamos factor común. El factor común es la h. Entonces h, factor común. Al sacar la h, entonces aquí me quedaría 1 sobre tangente de 65 menos 1 sobre tangente de 43. ¿Sí? Recordemos que factor común, cuando yo saco un factor común, cada uno de estos términos se divide entre el factor común. Entonces,
H dividido entre H da 1, por eso aquí da 1, y quedaría el tangente de 65, lo mismo pasa acá. Toda esta expresión dividida en H dividido entre H da 1. Siempre que tenemos un término dividido por el mismo, da 1. Entonces 1 y me quedaría sobre tangente de 43. Listo. Esto es igual, esto es igual a menos 50. Listo. Ahora vamos a calcular toda esta expresión que está aquí en la calculadora. Entonces, sería H por, y ahí va a quedar multiplicando 1 sobre tangente de 65 menos 1 sobre tangente de 43. Para eso, entonces, vamos a utilizar una calculadora que sea científica. Si la calculadora se pueden trabajar fraccionarios, quedaría mucho mejor. Acá vamos a utilizar una que es así, que es en línea. Entonces tenemos 1 sobre tangente, aquí tengo el fraccionario, 1 sobre tangente de 65, tangente de 65 menos, abrimos otra fracción, 1 sobre tangente de 43, creo que es, 1 sobre tangente de 65, efectivamente, sobre 1 sobre tangente de 43. Allá vemos que nos da un valor negativo, ¿sí? En la calculadora, menos 0,606. Vamos a utilizar tres cifras decimales. Entonces sería menos 0,606 menos 0,606 igual a menos 50, ¿sí? Entonces, esta expresión sigue, ven, si se dan cuenta es esta misma, solo que resolví todo esto, o resolvimos todo esto que nos dio menos 0,606 y continúa menos 50. Ahora, como yo necesito hallar h, entonces este valor que está aquí multiplicando la h, porque el hecho de que esté entre paréntesis al lado de la h significa que está multiplicando. Entonces, este menos 0,606 lo tengo que pasar aquí, a este lado de la igualdad, y va a pasar a dividir, ya que aquí está multiplicando, para que me quede sola la h. Entonces, esto daría h es igual a menos 50 sobre menos 0,606. Listo. Entonces, ahora h o la altura de la torre corresponde a la división entre menos 50 sobre menos 0,606. Recordemos que por ley de signos, menos dividido entre menos da más. Entonces, prácticamente es dividir 50 entre 0,606. Lo hacemos entonces con la calculadora. 50 dividido entre 0,606 nos da 82,508. 82,508. Entonces, h es igual a 82,508. Esto, como la distancia de los 50 metros se dio en metros, entonces sería metros. O sea que la altura de la torre corresponde a 82,508. De esta forma, entonces ya habremos calculado la altura de la torre y por lo tanto ya quedaría resuelto este ejercicio.